Me avergüenzas, dijo mi hijo en la cena familiar. Y el silencio lo dijo todo. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si alguna vez han sentido que el silencio duele más que un grito, o si estas historias les tocan alguna fibra sensible, por favor, suscríbanse al canal y dejen su like. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa poder seguir dando voz a lo que muchos callan. Gracias por estar ahí. Nunca pensé que el sonido de un tenedor golpeando contra la porcelana pudiera marcar el final de una vida. No de mi vida física. Claro, sigo aquí, respirando, levantándome cada mañana. Me refiero al final de la vida tal y como la conocía, de la imagen que tenía de mí misma como madre. Dicen que los hijos son el reflejo de los padres, pero esa noche, mirando a Julián a los ojos, solo vi el reflejo de un desconocido que me miraba con desdén. Todo comenzó con una cena que, en mi cabeza, debía ser perfecta. No era una fecha especial en el calendario, no era Navidad ni un cumpleaños. Era, simplemente, la primera vez en 6 meses que Julián aceptaba venir a cenar a casa con su novia, Clara. Mi hijo tiene 25 años, acaba de terminar su máster y ha conseguido un trabajo en una firma de consultoría importante en el centro. Desde que se mudó a esa zona moderna de la ciudad, sus visitas se han vuelto escasas, como si el trayecto en metro hasta nuestro barrio periférico le causara una alergia invisible. Pasé 2 días limpiando. No una limpieza normal, sino esa limpieza nerviosa donde frotas hasta que te duelen los nudillos. Quería que el apartamento oliera bien, que no oliera a humedad ni a viejo, ese olor que se impregna en las paredes de los edificios obreros y que parece imposible de sacar. Compré flores, algo que nunca hago porque me parece un gasto innecesario, y las puse en el centro de la mesa para tapar una pequeña quemadura en el mantel que Julián hizo cuando tenía 12 años. Preparé asado negro. Es su plato favorito, o al menos lo era. Recuerdo que se pasaba el pan por el plato hasta dejarlo limpio cuando era adolescente. Me gasté un dinero que tenía apartado para la factura de la luz en comprar una carne de primera y una botella de vino que el vendedor de la licorería me aseguró que era decente y elegante. Quería que Clara, a quien solo había visto una vez de pasada, viera que, aunque somos gente sencilla, tenemos gusto, que su novio viene de un hogar digno. Llegaron a las 8:30. Julián vestía una camisa que probablemente costaba más que mi compra de la semana. Clara estaba preciosa, con esa sencillez que solo tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Saludaron con educación. Julián me dio un beso rápido, seco, en la mejilla, y evitó mirarme a los ojos mientras entraba. Huele a comida, mamá, mucho, dijo nada más cruzar el umbral, arrugando un poco la nariz. Es el asado, hijo. Tu favorito, respondí con una sonrisa, secándome las manos en el delantal antes de quitármelo rápidamente para no parecer desaliñada. Ya, pero podrías haber abierto las ventanas. Se te va a impregnar el olor en la ropa. Clara. Clara sonrió, intentando ser amable. No te preocupes, Julián, huele delicioso. Gracias por recibirnos, señora Elena. Nos sentamos a la mesa. Yo estaba nerviosa, me sentía torpe. Mis manos, ásperas por años de trabajo en limpieza de oficinas, contrastaban con la mantelería y con las manos manicuradas de Clara. Serví la comida con cuidado, temiendo derramar una gota de salsa. La conversación fluía, pero era tensa. Julián llevaba la voz cantante, hablando de sus proyectos, de sus viajes de negocios, de restaurantes con nombres en francés que yo no sabía pronunciar. Yo asentía, orgullosa al principio. Míralo, pensaba, ha llegado lejos. Pero poco a poco, ese orgullo se fue tiñendo de otra cosa. Cada vez que yo intentaba intervenir, Julián se tensaba. El otro día me encontré a la señora Marta, la del tercero, dije en una pausa, intentando aportar algo. Me contó que su hijo también está trabajando en el centro,
en algo de ordenadores. Le dije que tú estabas en una torre muy alta y Julián soltó el cubierto con un golpe seco. Mamá, a Clara no le interesan los chismes de los vecinos del bloque, solo comentaba. Hijo, es que me hizo ilusión. Sí. Bueno. Pero estamos hablando de otra cosa. Me callé, bebí un sorbo de agua porque el vino me parecía de repente demasiado amargo. Clara intentó suavizar el momento preguntándome por mi trabajo, pero vi cómo Julián le hacía un gesto imperceptible con la cabeza, como diciéndole no vayas por ahí. Me sentí pequeña, me sentí como una niña a la que los adultos no dejan hablar en la mesa, pero el golpe final, el que realmente me rompió, llegó con el postre. Había hecho flan casero. Mientras lo servía, me animé a contar una anécdota de cuando Julián era pequeño, una historia tonta, sobre cómo se manchaba la cara de caramelo y yo tenía que perseguirlo por la casa para limpiarlo. Me reí al recordarlo. Fue una risa genuina, la única de la noche, y entonces, imagínense, él con toda la cara pegajosa, gritando que era un monstruo de caramelo. Reí, mirando a Clara, buscando complicidad. Clara sonrió, pero Julián no. Julián estaba rojo. No de risa, sino de una furia contenida que le subía por el cuello. Apretó la servilleta en su puño. Ya basta, susurró. Me detuve en seco, con la cuchara de servir en el aire. ¿Qué pasa, hijo? Julián se inclinó hacia adelante, bajó la voz para que sonara más íntima, más hiriente, para que fuera un secreto entre nosotros tres en esa mesa minúscula. Sus ojos, esos mismos ojos que yo había visto abrirse al mundo, me miraban con una frialdad absoluta. Me avergüenzas, dijo. El mundo se detuvo. El reloj de la cocina, ese que siempre hacía un tic-tac molesto, pareció callarse de golpe. ¿Qué? Pregunté, con un hilo de voz, esperando haber entendido mal. ¿Qué me avergüenzas, mamá? Mírate, mira cómo hablas, mira cómo te ríes, mira cómo intentas hacerte la graciosa con historias patéticas de pobreza. Clara, no necesitas saber que vivíamos así, no necesito que me recuerdes de dónde vengo cada maldita vez que intento avanzar. Clara se quedó petrificada. Julián, por favor, murmuró ella, tocándole el brazo. Él se soltó con un movimiento brusco, sin dejar de mirarme. No, es que es siempre lo mismo. Traigo a alguien importante y tienes que comportarte como lo que eres, una mujer sin educación que no sabe cuándo callarse. Sentí un calor horrible subiendo por mis mejillas. No era ira, era una vergüenza tan profunda, tan espesa, que sentí ganas de vomitar. Miré mis manos sobre la mesa, esas manos trabajadas que le habían pagado la carrera, que le habían comprado esa camisa, que habían limpiado suelos de rodillas para que él pudiera caminar con la cabeza alta, y de repente, me parecieron sucias, me parecieron indignas. Julián resopló, tomó su copa de vino y bebió un trago largo, como si necesitara limpiarse el sabor de mis palabras de la boca. Luego, dejó la copa y miró su reloj inteligente. Creo que deberíamos irnos, Clara. Mañana madrugo. El silencio que siguió a esa frase fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. No lloré, no grité, simplemente, algo dentro de mi pecho hizo un sonido de cristal roto, un cric sutil que nadie más oyó. Me quedé allí, sentada, viendo cómo mi hijo, mi orgullo, se levantaba de la mesa, dejando el flan intacto, y se sacudía unas migas invisibles de su pantalón perfecto. La cena estaba bien, mamá. Gracias, dijo él, con un tono de trámite, como quien le agradece al cajero del supermercado. Yo no me moví, no podía, estaba clavada en la silla por el peso de esas dos palabras, me avergüenzas. La puerta se cerró, fue un sonido seco, metálico, definitivo. No hubo un te llamo luego, ni un descansa, solo el clic del pestillo y, después, el eco de sus pasos bajando las escaleras apresuradamente, como si huyeran de un incendio. Me quedé sentada en la cabecera de la mesa, con las manos todavía apoyadas sobre el mantel,
mirando fijamente la silla vacía donde Julián había estado sentado hace un minuto. El flan seguía allí, temblando ligeramente en el plato central. 2 porciones cortadas, ninguna comida. La carne en su plato se había enfriado, la grasa empezaba a solidificarse en los bordes, volviéndose blanca y opaca. El olor a asado, que horas antes me parecía el aroma del hogar y el amor, ahora se sentía pesado, nauseabundo. Me levanté mecánicamente, no porque quisiera, sino porque si me quedaba quieta un segundo más, sentía que me iba a desmoronar allí mismo. Empecé a recoger, primero los platos de ellos. Al tomar el plato de Julián, mis dedos rozaron el borde donde él había apoyado los labios. Sentí un pinchazo en el pecho, físico, real. Fui a la cocina y tiré la comida a la basura. Yo, que nunca tiro nada, que guardo las sobras para hacer croquetas o guisos, arrojé esos cortes de primera calidad al cubo. No podía guardarlos, no podía comer eso mañana sabiendo que era el testigo mudo de mi humillación. Mientras rascaba el plato contra el borde del cubo de basura, las lágrimas empezaron a caer. No eran sollozos ruidosos, eran lágrimas silenciosas, calientes, que resbalaban por mi nariz y caían sobre la espuma del detergente en el fregadero. Fregué con rabia. Fregué hasta que el estropajo se deshizo en mis manos. Quería borrar las huellas, quería borrar la cena, quería borrar esa frase que seguía rebotando en mi cabeza como una pelota de goma en una habitación vacía. Me avergüenzas. Cuando la cocina estuvo impecable, apagué la luz y me fui al baño. Me miré al espejo. La luz fluorescente era cruel. Vi mis arrugas, esas líneas alrededor de los ojos que Julián solía besar cuando era niño diciendo que eran caminitos de risa. Vi mi pelo, teñido en casa con una caja del supermercado porque la peluquería es un lujo. Vi mi ropa, un vestido sencillo que había planchado con tanto esmero, y por primera vez en mi vida, me vi a través de los ojos de mi hijo. Vi a una mujer cansada, a una mujer ignorante, a una mujer sin educación, como él había dicho. Me toqué la cara. Cuando me volví vergonzosa, fue cuando empecé a limpiar oficinas para pagarle la academia de inglés, fue cuando dejé de comprarme ropa para que él pudiera tener las zapatillas de marca que llevaban sus compañeros, o siempre lo fui, y él solo tuvo la decencia de callárselo hasta que tuvo un público ante el cual lucirse. Esa noche no dormí, me acosté en la cama grande, esa que compartí con su padre hasta que falleció hace 10 años, y me abracé a mí misma. El silencio de la casa era aplastante. Antes, el silencio era paz. Ahora, era soledad. Cada pequeño ruido del edificio, un vecino tosiendo, el ascensor subiendo me hacía saltar el corazón, pensando estúpidamente que quizás Julián volvía, que quizás subiría, tocaría el timbre y me diría, «Perdón, mamá, estaba nervioso, no sé qué me pasó», pero nadie vino. A la mañana siguiente sonó el despertador a las 5:30. La rutina no espera a que se te pase el dolor. Me levanté con el cuerpo dolorido, como si me hubieran dado una paliza. Me puse el uniforme, me tomé un café negro sin azúcar porque no merecía nada dulce y salí a la calle. En el autobús, miraba a la gente, veía a madres con sus hijos pequeños, llevándolos al colegio medio dormidos. Un niño lloraba porque no quería ir, y su madre le besaba la frente con paciencia infinita. Tuve que apartar la mirada. Quise gritarle a esa mujer: «No lo ames tanto, no te desvivas por él. Un día crecerá, se pondrá una corbata y te mirará como si fueras basura». Me mordí el labio hasta hacerme sangre para no llorar en público. Llegué al edificio de oficinas donde trabajo. Es una torre de cristal, parecida a donde debe trabajar Julián. Mi trabajo es invisible. Entro antes que los ejecutivos, limpio sus mesas, vacío sus papeleras, abrillanto los cristales que los separan del mundo real. Normalmente, me siento orgullosa de mi trabajo, lo hago bien, soy honesta. Pero ese día, cada papelera que vaciaba me parecía un recordatorio de mi lugar en el mundo. A media mañana,
Entré a limpiar la sala de reuniones grande. Había habido una junta importante. Quedaban tazas de café a medio terminar, papeles arrugados y olor a colonia cara. Mientras limpiaba la mesa de caoba, entró un grupo de jóvenes ejecutivos, riendo. Tenían la edad de Julián, vestían como él, hablaban con esa seguridad arrogante de quien nunca ha tenido que fregar un suelo. Perdona, dijo uno de ellos sin mirarme, haciéndome un gesto con la mano para que me apartara porque estaba estorbando su paso. Me aparté, bajando la cabeza. Disculpe, murmuré. Sí, sí, rápido, que tenemos otra reunión, dijo él, pasando de largo. Me quedé allí, con el trapo en la mano, y sentí una punzada de odio, no hacia ese chico, sino hacia mí misma por obedecer, por hacerme pequeña, y entonces pensé en Julián. ¿Él trataba así a las señoras de la limpieza en su oficina? ¿Les hablaba con ese desprecio distraído? ¿O era peor, se avergonzaba también de ellas porque le recordaban a su madre? Saqué el móvil del bolsillo del delantal. Era un modelo viejo, con la pantalla un poco rajada. Lo miré fijamente. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje de WhatsApp. Nada. Mi dedo flotó sobre el nombre de Julián en la agenda. El instinto de madre, ese instinto maldito y suicida, me gritaba que lo llamara. Que le preguntara si había llegado bien, si estaba enfadado, que me disculpara yo por haber contado esa historia del flan, por haber sido inoportuna. Llámalo, arréglalo. Es tu hijo, me decía una voz en mi cabeza. Pero entonces recordé su mirada. No fue un enfado caliente, de esos que se pasan con un grito. Fue una mirada fría, calculadora. Me había mirado como se mira a una mancha en una camisa cara, con molestia y ganas de quitarla. Bajé el teléfono lentamente sin marcar. Algo dentro de mí, en un lugar muy profundo, se estaba endureciendo. No era orgullo. El orgullo es para los que tienen opciones. Era dignidad, una dignidad de supervivencia. Esa tarde, al volver a casa, pasé por delante de la carnicería donde había comprado la carne para el asado. El carnicero me saludó desde dentro. Doña Elena, ¿qué tal el asado? ¿Le gustó al niño? Me detuve. Sentí un nudo en la garganta. Podría haber mentido. Podría haber dicho le encantó. No dejó nada. Es lo que hubiera hecho la Elena de ayer. Proteger la imagen de su hijo. Miré al carnicero, con los ojos secos y cansados. No lo sé, dije con voz ronca. No se lo comió, se fue antes de empezar. El carnicero borró la sonrisa, confundido. Vaya, qué lástima, Sir, una lástima. Seguí caminando, no aceleré el paso, no bajé la cabeza. Llegué a mi portal y, por primera vez, no miré hacia arriba para ver si había luz en mi ventana, sabiendo que no la habría. Entré en casa, que seguía oliendo levemente a cera de velas apagadas, y me senté en el sofá sin encender la televisión. Fue en ese momento, en la penumbra del salón, cuando me di cuenta de que no estaba esperando una disculpa, estaba esperando a ver cuánto tiempo podía aguantar mi hijo sin su madre, y, lo que era más aterrador, estaba empezando a preguntarme quién era yo si no era la madre de Julián. Pasaron 3 días de silencio absoluto, y al cuarto día, el teléfono sonó. No era una llamada, era una notificación. Miré la pantalla, era Julián. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que me dolió. Mis manos temblaron al desbloquear el teléfono. Esperaba un lo siento, mamá. Esperaba un hablemos. Pero el mensaje era una foto, y debajo, un texto breve. Lo leí 2 veces, y luego, una tercera. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, transformando la tristeza en algo mucho más frío y peligroso. La foto que Julián me envió era una captura de pantalla de mi propio Facebook. Era una publicación que yo había compartido esa misma mañana, en un intento torpe y silencioso de tender un puente, de recordarle y recordarme que nos queríamos. Era una foto vieja, de hace 15 años.
Él tenía 10 años y acababa de ganar un torneo de ajedrez en el colegio. En la imagen, él sostenía una copa de plástico dorado y yo lo abrazaba por los hombros. El problema, al parecer, no era la ternura del recuerdo, el problema era yo. En la foto, yo llevaba mi uniforme azul de limpieza. Recuerdo ese día perfectamente, había pedido permiso en el trabajo para salir una hora antes. Corrí bajo la lluvia y llegué justo a tiempo para verle recibir el premio. No tuve tiempo de cambiarme. En la foto, mi pelo estaba encrespado por la humedad y se notaba el logotipo de la empresa de limpieza en mi pecho. Debajo de la captura, el mensaje de Julián decía: «Mamá, por favor, borra esto. Mis socios me han buscado en redes y les ha salido sugerido porque me etiquetaste». Da una imagen muy poco profesional. Sales con el uniforme y se ve precario. Gracias. Leí la palabra precario 3 veces. No decía sales fea, ni sales mal. Decía precario. Como si mi amor, mi esfuerzo y mi presencia fueran un sinónimo de inestabilidad, de algo sucio que había que esconder bajo la alfombra para que las visitas no lo vieran. Mis dedos, todavía temblando, fueron a la aplicación. Busqué la foto, tenía 3 me gusta, de mi hermana, de la vecina del quinto y uno mío. Pulsé los 3 puntos en la esquina superior derecha. El menú se desplegó. Eliminar publicación. El teléfono me preguntó: ¿estás segura? Miré la pantalla. Miré la sonrisa de ese niño de 10 años que no sabía lo que era la vergüenza de clase, y luego pensé en el hombre de 25 que temía que sus socios vieran de dónde venía. Sí, estoy segura, susurré a la habitación vacía. Pulsé eliminar. La foto desapareció, y con ella, sentí que algo más desaparecía. No era solo un archivo digital, era mi derecho a estar orgullosa públicamente de él, era mi derecho a existir en su mundo. No le contesté al mensaje, no puse un ok ni un perdona. Dejé el teléfono en la mesita y me levanté. Sentí una extraña calma, no esa calma de paz, sino la calma que precede a una tormenta fría, esa quietud de los cementerios. Fui al cuarto de Julián. Llevaba años manteniendo esa habitación intacta. Sus pósters de bandas de rock seguían en la pared, sus libros de la universidad en la estantería, su cama hecha con las sábanas limpias por si decidía quedarse a dormir de improviso, algo que no pasaba hacía 2 años. La habitación era un santuario a un hijo que ya no existía. Entré y abrí el armario. Olía a naftalina y a un desodorante antiguo que él usaba en el instituto. Saqué una caja de cartón grande que guardaba doblada detrás de la puerta. La armé con movimientos lentos, precisos, y empecé a guardar. Guardé los trofeos de fútbol, guardé los libros de texto, guardé la colección de cómics que le compraba ahorrando las propinas de Navidad. No lo hacía con rabia, no tiré nada. Lo hacía con la eficiencia de una profesional de la limpieza. Doblaba, encajaba, cerraba. Estaba desmontando el museo. Estaba aceptando que mi casa ya no era su hogar, sino una estación de paso que él prefería evitar. Pasé 2 días haciendo esto. La casa se transformó. Sin sus cosas a la vista, el apartamento parecía más grande, pero también más ajeno. Era como si yo estuviera borrándome a mí misma de la ecuación para facilitarle el olvido. Al tercer día, por la tarde, sonó el teléfono. Era él. No contesté al primer tono. Dejé que sonara 4 veces. Mi mano dudó sobre el aparato. ¿Para qué llamas?, pensé. ¿Para pedirme que borre otra cosa? ¿Para decirme que me cambie de apellido? Finalmente, contesté: sí, mamá. Menos mal, te he llamado al fijo porque no me cogías el móvil. Su voz sonaba acelerada, con ese tono de urgencia ejecutiva que usa ahora. Escucha, tengo un problema. No hubo un hola, no hubo un ¿cómo estás? Dime, respondí, seca. Tengo un viaje de negocios a Londres mañana a primera hora. Es vital para el ascenso, y no encuentro mi pasaporte. Tiene que estar ahí, en el cajón de mi escritorio, el de arriba. Clara dice que no lo tenemos aquí. Caminé hacia su habitación,
ahora desnuda de adornos, con las cajas apiladas en una esquina. Abrí el cajón. Allí estaba, bajo unos papeles viejos, su pasaporte. Sí, aquí está, dije. Genial, me has salvado la vida. Vale, escúchame. No tengo tiempo de cruzar la ciudad. El tráfico está horrible y tengo una cena con el director en 1 hora. Voy a pedir un Uber Envíos para que pase a recogerlo. ¿Puedes bajar a dárselo al conductor cuando llegue? Me quedé callada. Mamá, ¿sigues ahí? Sí. Sigo aquí. Vale. El coche llega en 10 minutos. Estate atenta. Por favor. Es un Toyota blanco. Baja en cuanto te avise la AC, que no pueden esperar mucho en doble fila. Julián, dije, interrumpiéndolo antes de que colgara. ¿Qué? Rápido. Mamá, que tengo otra llamada en espera. ¿No vas a venir tú? Hubo un silencio breve al otro lado, un silencio impaciente. Mamá, te acabo de explicar que no puedo. Es logística pura, no me da tiempo. Hazme el favor. Sí, no empecemos con dramas ahora. Es solo bajar y dar un sobre. Está bien, dije, y colgué. No esperé su despedida. Me quedé mirando el pasaporte en mi mano. La foto era reciente. Se veía guapo, serio, importante, un hombre de mundo. Un hombre que no tiene tiempo para cruzar la ciudad y ver a la mujer que le dio la vida, pero sí tiene tiempo para exigirle que baje a la calle como una recadera. Busqué un sobre grande, de esos color manila, metí el pasaporte dentro, lo cerré, me senté en el sofá a esperar. 10 minutos después, mi móvil vibró, una notificación de una aplicación de transporte que Julián había vinculado para avisarme. Tu envío está llegando, Toyota Corolla blanco. Matrícula KLP. Me puse una Rebeca sobre los hombros porque empezaba a refrescar. Tomé el sobre, bajé en el ascensor. Me vi en el espejo del ascensor, una mujer mayor, sola, con un sobre en la mano, obedeciendo órdenes, pero había algo distinto en mis ojos. Ya no había lágrimas, había una decisión fría, cristalizada. Salí al portal, el coche blanco estaba allí, parado en doble fila con las luces de emergencia puestas. El conductor, un chico joven con gorra, miraba el móvil aburrido. Me acerqué a la ventanilla del copiloto. El chico bajó el cristal. ¿Para Julián?, preguntó, extendiendo la mano sin mirarme demasiado. Miré el sobre. Dentro estaba la llave de su libertad, de su éxito, de su viaje a Londres. Miré al conductor, y entonces, hice algo que nunca había hecho en mi vida, algo que iba en contra de cada fibra de mi instinto maternal, pero que era necesario para que mi instinto de supervivencia pudiera respirar. No, dije con voz firme. El chico me miró, confundido. ¿Cómo? La app dice recogida aquí, número 45. Pregunté por Julián. Sí, dije, apretando el sobre contra mi pecho, pero dígale a Julián que ha habido un error. Dígale que lo que busca no se puede enviar con un desconocido. Señora, el viaje está pagado. Si no entrego el paquete, me cobran igual o tengo lío con la plataforma. Me incliné un poco, mirándolo a los ojos con una intensidad que hizo que el chico se echara un poco hacia atrás. Dígale a Julián que si quiere su pasaporte, tiene que venir él, personalmente. Dígale que su madre no es un servicio de mensajería, y que si no llega en 1 hora, el pasaporte dejará de existir. El chico parpadeó, sorprendido. Oiga, yo no me meto en líos familiares. No es un lío. Sonreí. Una sonrisa triste pero poderosa. Es una lección. Puede irse. Me di la vuelta y entré en el portal antes de que el chico pudiera reaccionar. Escuché cómo el coche arrancaba y se iba. Subí al piso. Mi corazón latía desbocado, golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Me senté en el sillón. Puse el sobre la mesa de centro y dejé el móvil al lado. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que en cuestión de minutos, el teléfono iba a estallar. Julián iba a llamar, furioso, iba a gritar, iba a decirme que estaba loca, que le estaba arruinando la carrera,
que era una egoísta, pero por primera vez, no me importaba, porque esa noche, Julián iba a tener que elegir, o su orgullo, o su madre. Y yo estaba preparada para cualquiera de las dos opciones. El teléfono empezó a sonar 3 minutos después. Lo miré, pantalla iluminada, Julián llamando, no lo cogí, sonó una vez, 2 veces, 3 veces, dejé que se fuera al buzón de voz. Entonces, llegó el mensaje de texto, mamá, ¿qué haces? El conductor me ha dicho que no se lo has dado. ¿Te has vuelto loca? Voy para allá. Estás a punto de joderme la vida. Leí el mensaje. Voy para allá. Sonreí levemente. Ven, susurré. Ven y dímelo a la cara. Me levanté y fui a la cocina, no a preparar café, ni a sacar unas galletas. Fui a por la caja de cerillas que guardaba en el cajón de los cubiertos. Volví al salón. Me senté frente al sobre y encendí una cerilla. Me quedé mirando la pequeña llama azul y naranja, bailando en la punta del palito de madera, hipnótica. No sabía si tendría el valor de hacerlo, pero sabía que Julián necesitaba creer que sí. Escuché el frenazo de un coche en la calle, mucho más agresivo que el del Uber, y luego, el sonido del portal abriéndose de golpe. Los pasos en la escalera retumbaron antes de que la llave girara en la cerradura. Julián no esperó al ascensor. Había subido los 3 pisos corriendo. La puerta se abrió de golpe, golpeando contra el tope de goma de la pared con una violencia que hizo vibrar los cristales de la vitrina. Ahí estaba, mi hijo, el ejecutivo exitoso. Tenía la corbata desajustada, la frente perlada de sudor y el pecho agitado. Sus ojos recorrieron la sala frenéticamente hasta clavarse en mí, y luego, en el sobre la mesa, y finalmente, en la caja de cerillas que yo sostenía en la mano. ¿Estás loca?, gritó, sin ni siquiera cerrar la puerta. Dame eso ahora mismo. Tengo un vuelo en 4 horas. Avanzó hacia la mesa, pero yo levanté la mano, no la que tenía las cerillas, sino la otra, la palma abierta, en un gesto de alto. Fue un movimiento suave, pero algo en mi mirada debió asustarlo, porque se detuvo en seco a 1 metro de mí. Si das un paso más sin que yo te lo diga, te juro por la memoria de tu padre que quemó el pasaporte, dije. Mi voz no tembló, me sorprendió lo tranquila que sonaba, como si estuviera hablando del tiempo. Julián me miró, incrédulo. Pasó de la furia al desconcierto. Mamá, esto no es un juego, es mi carrera, es Londres. ¿Sabes cuánto dinero hay en juego? No puedes hacerme esto por un capricho infantil. Siéntate, ordené. No tengo tiempo para sentarme. Si quieres el pasaporte, te sentarás. Si no, puedes irte a Londres nadando. Julián apretó la mandíbula tanto que creí que se rompería un diente. Miró el reloj, calculó los tiempos, resopló con rabia y se dejó caer en el sofá frente a mí, al borde del asiento, listo para saltar. Vale, estoy sentado. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Quieres que te pague por las molestias? Esa frase dolió más que el me avergüenzas de la cena. Me miraba como si fuera una extorsionadora, no su madre. Encendí otra cerilla. El sonido del fósforo rascando la lija fue el único ruido en la sala. La llama brilló entre nosotros. Julián se tensó, sus ojos fijos en el fuego. No quiero tu dinero, Julián. Ese dinero paga tus trajes y tus cenas, pero no paga mi dignidad. ¿De qué hablas, mamá? Por Dios, apaga eso. Sostuve la llama en alto, mirando cómo consumía la madera poco a poco. El otro día dijiste que te avergüenzo, que soy una mujer sin educación, que mi realidad es precaria. Estaba estresado, mamá. No saques las cosas de quicio, no te interrumpas, dije suavemente. Me avergüenzas tú a mí, Julián, pero no por tu trabajo, ni por tu dinero. Me avergüenza haber criado a un hombre que cree que es superior a la persona que le limpió el culo, que le dio de comer y que se dejó las rodillas fregando suelos ajenos para que él pudiera estudiar en una universidad privada. La llama se acercaba a mis dedos. No la apagué. Esa foto que me hiciste borrar,
Esa mujer con el uniforme de limpieza es la única razón por la que tú existes en ese mundo de cristal tuyo. Mi precariedad fue tu cimiento. Y si te avergüenzas de eso, te avergüenzas de ti mismo, porque tú eres esto, eres hijo de una limpiadora y un obrero, y ningún traje de 3.000 euros va a cambiar eso. Julián bajó la mirada, por primera vez. No parecía furioso, parecía incómodo. Mamá, yo tengo mucha presión, tú no entiendes cómo es mi mundo, la imagen lo es todo, si ellos ven que tienes una madre trabajadora y te juzgan por eso, entonces ellos no valen nada, y si tú les das la razón, tú vales menos. La llama me quemó la yema del dedo, soplé y la apagué, dejé el palito negro en el cenicero, el silencio se instaló entre nosotros. Julián miraba sus manos, esas manos finas que ya no tenían callos. Yo miraba el sobre, lo tomé y se lo tendí. Toma, vete a Londres. Julián lo agarró rápidamente, como quien recupera oxígeno. Lo abrió, comprobó que el pasaporte estaba ahí y suspiró aliviado. Se levantó de inmediato. Gracias, de verdad. Mira, a la vuelta hablamos, ¿vale? Te invitaré a comer a un sitio tranquilo, sin Clara, para que estemos tú y yo. Lo siento si fui brusco. Ya estaba en modo huida, ya tenía lo que quería y volvía a ser el hijo encantador que gestiona a su madre como un problema de recursos humanos. Se giró para irse. Julián. Lo llamé. Él se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Sí, me tengo que ir ya, mamá. En serio. Me levanté y caminé hacia él. Me paré frente a mi hijo, que me sacaba una cabeza. Le puse la mano en el pecho, sobre su corbata de seda. Sentí su corazón latir rápido. Dame las llaves de casa, dije. Él parpadeó, confundido. ¿Qué? Las llaves, las que has usado para entrar. Dámelas. Pero, ¿por qué? Es mi casa también. No. Negué con la cabeza, con una tristeza infinita pero serena. Esta era tu casa cuando éramos una familia, ahora es la casa de la mujer que te avergüenza. Y no quiero que entres aquí cuando te convenga, o cuando necesites algo, o cuando quieras esconderte del mundo. Si quieres venir a verme, llamarás al timbre, como una visita, porque eso es lo que eres ahora, una visita. Julián me miró a los ojos, buscando algún rastro de duda. No lo encontró. Vio a la mujer que había sobrevivido a todo, incluso a la decepción de ver en que se había convertido su obra maestra. Lentamente, metió la mano en el bolsillo, sacó el llavero, quitó la llave plateada del portal y la llave dorada de la puerta blindada. Me las puso en la mano. El metal estaba caliente por el contacto con su cuerpo. Mamá, esto es ridículo, murmuró, pero su voz sonaba pequeña. Buen viaje, hijo, espero que consigas ese ascenso. Abrí la puerta y me aparté. Julián se quedó un segundo en el umbral. Parecía que quería decir algo. Quizás te quiero, quizás perdón, pero el orgullo es una jaula muy fuerte. Apretó los labios, asintió brevemente y salió. Cerré la puerta, eché el pestillo, y luego, eché la segunda vuelta a la llave. El clac de la cerradura resonó en toda la casa. Me apoyé contra la puerta y cerré los ojos. No lloré, sentí una paz extraña, dolorosa pero necesaria. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío, era mi silencio. Fui a la cocina, saqué el resto del flan de la nevera y me serví un trozo. Me senté a la mesa, yo sola, y empecé a comer. Estaba delicioso, dulce, suave, perfecto. Julián había elegido su camino, y yo acababa de elegir el mío, respetarme a mí misma, aunque eso significara perderlo un poco. Mientras comía, el teléfono vibró en la mesa. No lo miré, seguí saboreando el postre que había hecho con mis propias manos. Esas manos trabajadoras, esas manos dignas, esas manos que ya no tenían nada de qué avergonzarse. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.